hermanos, para todos los familiares, para todas las personas que nos visitan, para todos aquellos que se congregan de una manera virtual en este lugar, en esta que es la página de la Iglesia Cristo es mi bendición. Sean todos bienvenidos a un nuevo programa del PAN. El programa de los días martes, donde nos reunimos de una manera virtual y donde hacemos o procuramos, a través de una charla, a través de un conversatorio, explicar algunos temas que son de suma importancia en cuestiones proféticas, en buena cantidad de casos, y que inclusive tienen mucho que ver con lo que son los eventos que estamos viviendo durante estos últimos tiempos, lo que hemos venido experimentando en tiempos recientes. Básicamente este formato de los días martes se creó con el objetivo de poder llevar algunos mensajes, algunos temas que probablemente son un poco complejos o que no son tal vez ideales para tocarse los días domingos o otros días en la semana, sino básicamente a través de este tipo de estudios, de este tipo de conferencias, es como podemos ilustrar a las personas, a los hermanos, a los amigos, de cada uno de estos asuntos que tienen que ver obviamente con las escrituras, pero reitero, están muy correlacionados con lo que son los eventos que estamos viviendo dentro de cada una de las naciones, dentro de cada uno de los confines de la tierra. Así que bienvenidos en esta noche. Le damos gracias desde ya a cada uno de ustedes por viralizar estos contenidos, por compartirlos a otras personas, pero sobre todo por prestar atención y disponer su corazón para aprender y edificarse a través de este programa. Durante estas últimas 2 semanas hemos venido hablando de lo que es un tema que la misma Biblia lo califica o le da el nombre como el falso profeta. También aparece dentro del mismo Apocalipsis este personaje calificado o también dado el título como la segunda bestia. Y básicamente hemos venido hablando durante estos 2 programas sobre este personaje, explicando lo que hace o tiene que ver el contexto de cómo se va a mover, en qué área se va a mover, por qué es importante y por qué la Biblia lo menciona y le da inclusive ese rótulo de bestia o de falso profeta. Hemos venido hablando de este tema durante las últimas semanas y si Dios lo permite, esta noche estaremos cerrando este estudio referentemente a este personaje. Así de que los invito para que se dispongan, para que se coloque en la mejor lugar, en la mejor compañía, o si está solo, simplemente que la presencia del Señor esté en su corazón y que pueda disfrutar de este tema. Pero antes de empezar a analizarlo, antes de entrar a profundizarlo, déjenme saludar, como siempre, a mis hermanos panelistas, dándole las gracias de antemano por estar sacando este tiempo, disponiendo este tiempo para poder hacer este programa y llevarlo hasta sus hogares. Así de que arranco con usted, copastor, saludándole, dándole gracias por estar una vez más acompañándonos y deseando de que tengamos un cierre de lo que es este estudio de la mejor manera. Así de que bienvenido a este nuevo episodio del Faro, bienvenido a este estudio del falso profeta. Muchas gracias, Dios le bendiga a usted, pastor, nuestro hermano Exxon, a cada una de las personas que nos siguen allí a través de las redes sociales. Dios les bendiga, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos no solamente, sino viralizar, ¿no?, estos contenidos que son de mucha edificación para todos en general, no solamente para la iglesia, sino para todos los que queremos tener un conocimiento acerca de lo que es Dios, lo que es su mandamiento, lo que es la esencia de Él, lo que Él requiere de nosotros. Esta noche vamos a tocar un tema bastante controvertido. A eso le pedimos al Señor que nos dé sabiduría tanto a nosotros como a ustedes, porque hemos explicado ya en los 2 programas anteriores acerca de lo que puede ser el falso profeta. Hemos mostrado sus características, qué tiene él, ¿no?, qué menciona la Biblia acerca de lo que es ese falso profeta. Y hoy vamos a profundizar sobre quién podría ser ese falso profeta. Y obviamente al decir quién, ya empezamos a sentir que va a haber parte
de gente que se va a sentir tocada en alguna forma. Por eso les decimos, pongan ustedes mejor la mejor disposición. Esto no es para querer ofender a nadie, para atacar a nadie, simplemente aseveraciones que estamos tomando nosotros en base en lo que dice la palabra de Dios. No estamos tratando de levantar enemistades, ni mucho menos. Solamente buscamos una claridad, quizá como usted la puede estar necesitando. Por eso les pedimos en esta noche mucha paciencia y mucha sabiduría en este estudio. Dios le bendiga, pastor, y ya comenzaremos en un momento. Y usted lo dijo hace algún momento, es un tema bien controversial. Y es más, recuerdo que usted la semana pasada dejó una preguntita por ahí un poco picantosa, por no darle otro adjetivo. Y seguramente esta noche me imagino que usted querrá hablar sobre esa pregunta que usted dejó por ahí en el aire. Y que reitero, seguramente a la hora de analizarlo generará algún tipo tal vez de lo que puede ser controversia. Hermano Exxon, en esta noche le doy la bienvenida igualmente, también las gracias por estarnos acompañando y ojalá tengamos una noche de bendición donde podamos aportar a los corazones, a las vidas y obviamente donde podamos culminar de la mejor manera este estudio del falso profeta. Bienvenido, hermano Exxon, bienvenido a un nuevo faro. Claro que sí, mi pastor Miguel, copastor, una buena noche para ustedes, mis hermanos de la iglesia aquí en Bogotá y también en los confines de la tierra donde virtualmente nos acompañan. Tengan ustedes un martes de mucha bendición. Como bien menciona mi copastor, mire, si ustedes realmente o si nosotros los consideramos a ustedes importantes tanto en el aspecto como familia, como amigos, incluso si no los conocemos, realmente ese es el propósito de por qué nosotros estamos acá. Por esta razón no estamos perdiendo el tiempo viendo algún partido de fútbol, algún partido de basquetbol, alguna película, no. El llamado de nosotros es específicamente para poderlos ayudar a ustedes, así como un día Jesucristo nos ayudó a salir de ese mundo plagado y contaminado de información, de tradiciones, de cosas que no tenían claridad para conocer obviamente lo que es la verdad de Él. Y de eso se trata esta iglesia, este programa de los días de los martes, donde seguramente hoy vamos a rematar, bien dice usted, pastor, el tema sobre el falso profeta o como yo le llamo, el falso Espíritu Santo, porque esa es la encarnación que va a hacer este tipo, este personaje, dándoselas de que Él es el Espíritu Santo, el enviado de Dios. Y vamos a demostrar, según las Escrituras, una vez más, en este último capítulo, ¿de dónde procede este falso profeta? Es un tema bastante revelador. El copastor nos va a ayudar con muy buenas imágenes. Es importante que usted pueda enchufarse tanto con los textos, pero también con imágenes para las personas que como que se identifican visualmente. Y al final del programa posiblemente ustedes puedan decir, no lo puedo creer y sí. Por ahora, pastor, los invito, Biblia, papel y lápiz, una actitud de enseñanza, de aprendizaje y sí, pídanle a Dios realmente sabiduría, concentración, disposición, que el resto no lo hacemos ni siquiera nosotros, lo hacen las Escrituras y el Espíritu Santo, el verdadero Espíritu de Dios. Pastor. Hace un par de semanas recibí una llamada de un querido hermano que está radicado en los Estados Unidos y que me comentaba que algunas de estas transmisiones las podía seguir desde allá. Algo de lo que él me comentaba me decía, me gusta de que dicen las cosas al punto dentro del programa, eh, hacen las cosas, digamos, sin tal vez camuflarlas ni nada de eso, sino simplemente vamos, como se dice por ahí, al grano o directamente a lo que es la implicación de cada tema. Y él decía, y eso es algo que me gusta de la forma como proyectan ustedes sus programas dentro de la iglesia. Esta noche seguramente no será la excepción y
simplemente hago este comentario es porque, reitero, puede ser que hayan cositas que sean un poquito complejas o espinosas de tratar por sobre todo algunas personas que a lo mejor nos visiten, no sé, por primera, segunda, tercera vez o simplemente sea una persona que apenas esté entrando en lo que son los caminos del Señor. Bien, déjeme, voy a ir a las escrituras, lo invito para que esté abriendo un pasaje que fue el primero que mencioné ya hace 2 semanas cuando empezamos este análisis. Está en Apocalipsis capítulo 13, versos 12 al 15. Apocalipsis capítulo 13, verso 12 al 15. Y la escritura dice de la siguiente manera: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le permitió hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Hasta ahí la escritura. Reitero, este texto fue el primero que utilicé en el primer programa, donde estuvimos mencionando algunas características de este personaje y obviamente dentro de este pasaje hay varias que son importantes. Antes de entrar a profundizar ya sobre este tema, déjeme solamente dar un par de noticias un poco apocalípticas, llamémoslo de alguna forma, pero que me parece que es importante que las hablemos o que por lo menos las mencionemos acá dentro de estos espacios para que simplemente usted se lleve una idea de lo que está ocurriendo a nivel del mundo. La primera tiene que ver con lo que están viviendo los hermanos de Perú. Creo que para nadie es un secreto de que en este momento una de las naciones más que se encuentran en un conflicto político y una polarización enorme, donde inclusive muchas personas ya han muerto y donde es una guerra de los unos contra los otros simplemente, donde hay una anarquía absoluta en ese sentido, es la nación de Perú. Lastimosamente nuestros hermanos peruanos, los hermanos que nos siguen tal vez a través de estos contenidos, les bendecimos en el amor de Jesús y deseamos de verdad de que ojalá estas situaciones en lo posible no los afecten de una forma tan trascendental. Yo no puedo decir de que el Señor las quite, y la razón simplemente por la que no puedo decir eso es porque bíblicamente Jesús también dijo, y habrán guerras y rumores de guerras. Y cuando uno piensa en guerras, incluso uno piensa en ocasiones que las guerras solamente se dan entre una nación contra otra nación, ¿verdad? Pero la misma escritura también dice que son de pueblo contra pueblo, reino contra reino, y en este caso, dése cuenta de que pareciera que, aun cuando son en cuestiones de sangre, de origen y demás, coterráneos, sí parece que hay dos reinos, o un reino más bien dividido en la nación de Perú. Y reitero, esto simplemente es algo que es una lástima que se esté dando con los hermanos peruanos, pero que lastimosamente o que tiene que ver mucho con lo que justamente la escritura habla de lo que va a predeceder la aparición precisamente de personajes como las dos bestias de las que hemos hablado o de las que hemos venido hablando. Tiene que haber un mundo en colapso para que venga alguien a brindar la supuesta paz que va a ser el primer mensaje que va a traer ese falso Mesías. La segunda noticia me la encontré en estos días y tiene que ver con que algunos científicos manejan algo que llaman el reloj del fin del tiempo o el reloj del apocalipsis.
o el reloj del fin. Así lo llaman o así lo encuentra usted inclusive en algunos tabloides, en algunos periódicos. Hace 2 años, 3 años, en el 2020, fue la última vez que movieron supuestamente este reloj y ellos lo colocan de acuerdo, las manecillas las manipulan ellos, supuestamente la hora cero, perdón, o cuando acabará el mundo, es cuando las dos manecillas se unan en el punto del 12. Y hace 3 años atrás, las manecillas del reloj estaban prácticamente ya pegadas, según ellos, y lo único que estaba distanciando de que llegara y se cumpliera ese final eran 100 segundos. Y eso causó un revuelo a nivel del mundo por diferentes situaciones, ya le digo porque no son ni siquiera charlatanes ni mucho menos, sino es un grupo de científicos, es un grupo, digamos, importante de diferentes naciones que manipulan ese tipo de acuerdo a las cosas que ellos ven que se están dando dentro del mundo. Hace apenas 2 días, 3 días, volvieron a mover este reloj. Y la última numeración que le dieron es que solamente faltan 60 segundos, o sea, un minuto, para que llegue el apocalipsis. Así, tal cual, es como ellos catalogan que está de cerca la venida del apocalipsis. Yo creo que todo esto es simplemente cuestión de prestarle atención. No estoy diciendo de que tengan o no la verdad, pero cuando todas estas cosas como que se direccionan hacia un mismo punto, sí es para ponerlo a uno un poco a reflexionar, porque incluso no estamos hablando de gente que tal vez ya está creyente, estamos hablando de un grupo de científicos, pero ellos, de acuerdo a lo que se está dando a nivel del mundo, cuestiones meteorológicas, cuestiones del tiempo, las guerras que se están dando, la posibilidad de una guerra nuclear, los colapsos de la economía, el mundo en una crisis enorme de identidad, ellos dicen, no nos queda sino un minuto antes de que aparezca el apocalipsis. Copastor, voy con usted. Muy bien, Pastor. Gracias por los daticos que nos entrega ahí. Bien, entremos entonces a lo que nos refiere a nuestro estudio. La semana pasada les dejé una preguntita bien grande que era si el Papa Francisco I, que es el actual Papa de la Iglesia Católica Romana, es el falso profeta como algunos lo catalogan, o si el falso profeta y la ramera se refieren a lo que es la Iglesia Católica Romana hoy en día. Y hice esa pregunta directa porque cuando uno va a los estudios a buscar a través de todo lo que nos enseñan, ¿no? Las redes sociales o las Wikipedias o Google o lo que hay por allí, todo lo apuntan y lo muestran a ellos como los principales sospechosos, si se me permite ese término, de ser esa tercera personaje de la trilogía demoníaca. Pues bien, como les dije en un comienzo, esto va a ser algo que de pronto les va a doler a algunos escuchar cosas como esta que son demasiado fuertes, por eso yo les he pedido tengan sabiduría de todos modos de recibir las cosas. Uno tiene que ser receptivo también y saber analizar las cosas, no solamente ponerse de un lado y solamente por capricho, si no hay razones simplemente es no y no. Voy a usar por eso fuentes católicas. Hoy no me voy a centrar tanto en textos, digamos, del protestantismo, así no lo puedo decir, ¿eh? O no los voy a usar porque incluso hace un par de semanas di una enseñanza que era sobre la idolatría. Y alguna persona allí, no sé de qué país, no sé de qué lugar, simplemente vi el comentario, dijo que lo que pasa es que nosotros, los cristianos protestantes, acomodábamos todas las cosas a nuestro favor, ¿no? Cuando mostramos aquello de la idolatría. E incluso ella mencionaba que había asistido a algunas iglesias protestantes y que los pastores dejaban mucho de que desear. E incluso ahí da una serie de cosas, de atributos que muestra a través de esos pastores que dejaban dentro de las congregaciones. Yo sé que eso es cierto, que muchas de esas cosas son ciertas, uno no lo puede negar. Yo no puedo venir a decir aquí, no es que todos los cristianos protestantes somos buenos. Nosotros aquí hemos denunciado que hay muchos pastores, muchos falsos profetas ahí que se han valido simplemente de la fe de la gente para ser mercenarios de ella. Nosotros no hemos tenido temor en decir esas cosas aquí.
Lo que dice la señora puede que tenga mucha razón. Yo no le quito que en realidad esa parte de que hay mucho falso profeta por ahí, mucho falso pastor, eso es cierto. Que hay mucha falsa doctrina, eso es cierto. Lo que no es cierto es que la palabra del Señor se contradiga. Y si Él habla de idolatría en ciertas formas, uno tiene que tomarlas como es. Ahora, la señora en ese caso decía que ella no quería saber absolutamente nada de la iglesia, de esto y aquello. Yo les digo una cosa a ustedes que nos escuchan. Uno puede interpretar que hay falsos maestros, pero el hecho de que hayan falsos maestros y falsos profetas no quiere decir que entonces mi vida espiritual yo me la perroté. Es decir, que yo me pierda por culpa de otros que no están ejerciendo su trabajo bien. Si ellos se quieren perder, que se pierdan. Pero yo no voy a poner en juego mi salvación. Mi salvación está por encima de todo. Así es de que por eso, porque haya un falso profeta, un falso maestro, jamás yo dejaré de seguir la doctrina de Dios como es. Nunca me apartaré de una iglesia ni de un lugar donde haya la sana doctrina. Y ese es el consejo para todos ustedes. En una enseñanza que tenemos como la de esta noche, donde seguramente a todos o a muchos les va a doler lo que vamos a decir, pero eso no va a implicar que usted por eso tenga que abandonar su congregación, su iglesia, o simplemente diga, porque allá los cristianos dicen esto, entonces a mí no me importa ya regresar a una iglesia, porque está en juego es su salvación. Bien, voy a darles un nombre, el señor George Ganswein. No sé si lo he pronunciado bien porque es un nombre alemán. Quizá para nosotros como cristianos evangélicos protestantes no tiene mucho conocimiento. ¿Quién será ese señor? Para la Iglesia Católica Romana sí. Ellos sí deben de conocer de quién es este señor. Este es un arzobispo. Estaba en el Vaticano porque a él lo sacaron hace un tiempo. Resulta que él era el consejero del último tiempo del señor Benedicto, que era el papa emérito que existía. Este señor resulta que lo rebajaron a ese puesto y él lo dice así, que lo sacaron, se dice, me sentí humillado por Francisco I cuando me sacó del Vaticano y me dijo, usted tiene que ser solamente, es el consejero allá de Benedicto. Él explica, sacó un libro, el libro se llama Nada más que la verdad, mi vida al lado de Benedicto XVI. Y él cuenta en ese libro una serie de cosas, cómo se maneja el Vaticano. Estoy hablando de un arzobispo que estuvo en el Vaticano y era uno de los más importantes. Terminó siendo el consejero de Benedicto XVI, que fue el papa que acaba de morir. ¿Qué dice él en su libro? Porque ahí es donde empieza a referirse todo. Dice que a Benedicto, y con algunos hechos que él muestra y algunos papeles y argumentos que dan allí, Benedicto no renunció, como dicen muchos, porque él quiso decir yo renuncio a ser papa. Eso no es cierto. Él dice ahí, lo obligaron a que él tenía que abdicar. Es más, da una fecha, creo que es 2010 o 2011, déjenmelo aquí, lo busco, 2011, en España. En España dijo, Ratzinger me confesó en ese momento que él iba a tener que renunciar a causa de ciertas presiones que estaba teniendo. El señor Ratzinger estaba teniendo fuertes presiones para renunciar de papa. ¿Y por qué él tenía que renunciar? Uno se preguntaría. Pues entonces él empieza a mostrar ciertas evidencias por qué Ratzinger no le servía como papa a la Iglesia Católica. El señor Ratzinger era una persona que estaba, como decíamos, enchapada a la antigua. El evangelio de antes. Él quería mantener la tradición de antes. ¿Qué era la tradición de antes? No al aborto, no a los divorcios, no al LGTB, no a una serie de cosas. Él mantenía el evangelio puro, como quizás muchos de los católicos o cristianos hemos querido en algún momento tener. Eso no sirve hoy en día. ¿Sabe por qué? Porque hoy en día la gente dice que necesitamos un evangelio moderno, que tenemos que cambiar, que el evangelio que nosotros tenemos es retrógrado y que Dios entonces evoluciona. Necesitaban entonces poner dentro de la Iglesia Católica un personaje que estuviera de acuerdo a las tradiciones que se estaban mostrando.
Ese personaje se trató de Francisco I, una persona que estaba a favor y si no a favor, si por ejemplo apoyaba una serie de cosas. La Iglesia Católica, como muchas otras congregaciones, estaba perdiendo adeptos a nivel del mundo. A nadie le interesaba ir a una iglesia y escuchar los coros gregorianos. Ese aleluya, aleluya, a eso no le gusta a la gente. Tenían que modernizarse. De hecho, si usted va hoy a una iglesia católica, usted encontrará himnos que nosotros cantamos o canciones que nosotros hacemos de aquí de alabanza, los han llevado allá a la iglesia católica porque necesitaban reformar la iglesia en ese momento. Ese es el primer punto que les quiero dejar. Ratzinger, el Papa Benedicto, no fue que él quiso renunciar por sí, lo obligaron, y todo porque necesitaban poner a un personaje. ¿Pero por qué lo querían poner? Ya más adelante les digo. Siga, pastor. Hermano Exxon, voy con usted. Así de una vez, un cambio de 80 metros, de una vez, pastor, De una vez. de una vez. Mira, iglesia, las cosas de Dios, y es un término que utilizo muy constante, son de sentido común. Usted las entiende con sentido común. No necesita estudios teológicos, no necesita posgrados de ministro, no, a veces son cuestiones de sentido común. Y cuando el copastor Jairo menciona eh, esta cuestión de Benedicto XVI, cuando de un momento a otro sale del Vaticano, inmediatamente se me viene una pregunta desde ese tiempo. Incluso lo comentábamos con Antonio Bolaines en su momento en alguna de nuestras interacciones por algún lado de los Estados Unidos, incluso aquí en Latinoamérica, en Sudamérica. Y miren, si usted lleva la percepción de que estos son personajes enviados de Dios, pregunto, ¿cuál hombre de Dios, mencióneme algún apóstol, solamente por tomar los más conocidos, cuál apóstol renunció o lo obligaron a salir del llamado de ministro, así como ocurrió con Benedicto XVI? La pregunta y la respuesta es a ninguno. Claro, a ellos sí los obligaron, pero a punta de espada, pastor copastor. A Pedro lo obligaron a ni siquiera a renunciar, porque ahí, en la forma en que muere Pedro, él continúa el ministerio prácticamente hasta la hora de su muerte. Entonces, ¿qué pasa aquí detrás de estas organizaciones? Bien menciona el copastor, claro, se da de cuenta la Iglesia Católica Romana que están perdiendo adeptos, que se están convirtiendo familiares, amigos. Este papa que nombraron ellos, porque eso obviamente no fue Dios, lo que es de Dios, dura para siempre. Dice la palabra en Romanos, los dones y los llamados son irrevocables. Los dones y los llamados son irrevocables. O sea, cuando lo llama usted Dios a un servicio, prácticamente es hasta el día en que usted, así como pasó con Jesús y pasó con los primeros líderes de la primera iglesia, hasta el día en que prácticamente, de la forma en que se vayan de este mundo, unos fueron con piedra, otros los mataron con lanza, a otros los crucificaron. En el caso de Juan, aquí en Apocalipsis, es el único apóstol que prácticamente fallece de causa de edad, ¿verdad? De causas naturales, como usted lo quiere, pero nunca renuncia al llamado. Entonces, ¿qué ocurrió ahí? Sí, alguien se dio de cuenta, esta gente se nos está yendo, se nos están volviendo evangélicos, ¿qué hacemos? Inmediatamente tienen que llamar a reunión, y ahí es donde usted, como creyente, como seguidor de la religión romana, usted tiene que preocuparse y pellizcarse. Esto no está dentro de las características de que un hombre de Dios tenga que salir, y mucho menos como lo intentaron
disfrazar en ese entonces, que era por cuestiones de qué, de salud. Mire, ¿cuántos años no pasaron? Hasta ahorita que se fue a hacer que un mes, mes y medio, Benedicto, pasaron más de 9 años. Entonces la cuestión de la salud no era el tema. No era el tema como lo quisieron ver delante del mundo. Y claro, necesitaban obviamente una persona carismática, necesitaban una dupla, necesitaban una réplica de ese famoso Juan Pablo II, el cual sí trajo millares y millares y millares de adeptos religiosos, y dieron de cuenta, nosotros nos toca cambiar este viejito que primero que todo tiene una cara de amargado, y ese cucho no lo copia a nadie, y necesitamos involucrar a alguien como Juan Pablo II, con carisma, con chispa, con carita de buena persona, que le guste hacer chistes, que le guste involucrarse con las masividades, que no le dé miedo lavarle los pies a la gente, una falsa humildad. Y claro, al traer obviamente, ¿y dónde está la mayoría de la población religiosa romana del mundo? Norte, Centro y Suramérica. Entonces dijeron, necesitamos alguien de este sector porque necesitamos recuperar los que se nos habían ido. Un dato curioso que se me vino a colación, pastor copastor, amada iglesia, fue de que si bien hablamos del término del falso profeta, del falso espíritu, Jairo menciona una declaración de este señor, obviamente de su propia boca, de su propio puño y letra, porque lo menciona en su libro, ¿verdad que sí? Donde revela ciertas cosas. Ahí nos damos de cuenta con claridad de que entonces el Vaticano no viene manejado por parte de Dios. Simplemente esto viene manejado, controlado por otras personas que tienen un poder mucho mayor que el de ellos. ¿Cómo me explican ustedes que el Papa Juan, ¿cómo fue? El Papa del 78, Juan Pablo I, el Papa que dura 33 días a cargo del liderazgo de la Iglesia Católica? 33 días, no pasó de ahí. Sabemos de que 33 dentro de la masonería y dentro de la élite Illuminati es un número muy importante para ellos. ¿Qué pasó con este también? Se veía que al igual que Benedicto, también tenía, aunque haya sido en el error, obviamente, pastor con pastor, pero de pronto personas que sí querían guardar ciertos valores, y simplemente la élite, qué pena, nosotros necesitamos impulsar nuestra agenda del falso profeta, del anticristo, y ustedes se nos están atravesando en el camino. Es que yo le quiero, perdón, hermano Exxon, ahí le interrumpo Diga, sí, señor. Y le agrego algo a eso, lo que usted está diciendo. ¿Qué querían ellos tapar? Mire que este señor, que les hablo, George, ya le digo, Ganswein, ustedes lo pueden buscar porque ya le digo, es un arzobispo y era uno de los más importantes dentro del Vaticano, tenía un puesto muy alto allá. Fue Francisco el que lo bajó de puesto y lo mandó a ser justamente cuidador de Benedicto. Pero él da una frase que a mí me llamó mucho la atención. Cuando a él lo bajan de puesto, ¿no? Digamos por decirlo así, lo sacan directamente de lo que es el Vaticano, le dice, cuando él se presenta a Ratzinger, le dice a Ratzinger, parece que Francisco ya no se fía de mí, quiere que me cuiden. Y entonces él venía con esa pregunta, ¿por qué querían cuidar a Ratzinger? ¿Por qué Ratzinger tenía que estar apartado? ¿Qué era lo que querían tapar? O sea que Ratzinger tenía algo muy importante para decir, una vez que le mandaron hasta cuidador y él mismo le dijo, ¿por qué Francisco ya no confía en mí? Dijo, ¿por qué me tiene que mandar un cuidador? Eso es muy extraño. Y algo más, tan pronto murió Ratzinger, el Papa Benedicto, todas las memorias y los documentos que él tenía, ese día los quemaron. Y la pregunta que él hace en el libro, ¿por qué? ¿Por qué hacen eso? Siga, hermano Exxon.
las cosas de Dios, pastor, dice la palabra, que salen a luz. Ujú. Dios no le escondió simplemente porque, ay, es el rey David, yo mismo lo llamé, yo lo mandé a ungir por Samuel. Cuando David comete el pecado de asesinar a Urías y tumbársele la mujer y embarazarla tras de hecho, la palabra del Señor me muestra claramente que Dios en ningún momento, digamos, guardemos esta información en nuestros archivos a Ujú. Arcángel Miguel o Arcángel tal. No, no, no. El mismo Señor se encargó de sacarle los trapitos sucios del rey David a toda una nación. No esconde las cosas de Dios. Cuando las cosas son de Dios, jamás las esconde. A este Papa Juan Pablo I, que cuando dura 33 días nada más, hermano, sabemos de que ese tipo también ese man lo mataron. Mataron un papa, pero no por predicar la palabra del Señor, no fue por eso. El tipo sabía y iba a Ujú. sacar a luz las finanzas del Vaticano, iba a sacar a luz lo del Banco Ambrosiano, Ujú. iba a hacer un montón de cosas que obviamente, así como ahorita está ocurriendo, no le conviene dentro de la misma institución. Pregunto, ¿será esto cosas de Dios, amada iglesia? Amigo, familiar, ¿por qué tienen que acudir incluso hasta la muerte dentro de sus mismas filas y sin importarles si es el que está allá arriba o el que viene por debajo? Si usted no se aplica a nuestra agenda, lastimosamente le damos la opción o que se retire como pasó con Benedicto. Para mí, a ese Ujú. tipo lo tuvieron que haber amenazado. Y el man simplemente, yo me salgo a las buenas, muchas gracias, duré 6 años de un cortico tiempo, ¿verdad? Inclusive, todo esto que ocurre se ajusta a la palabra ya en Apocalipsis capítulo 17. Me gustaría leerlo en un momentico, mire, leámoslo ahí en Apocalipsis 17 y ustedes van a entender que ese corto tiempo de periodo donde duró Benedicto no fue casualidad, fue profecía y es profético. Apocalipsis capítulo 17, versículo 10. Versículo 8, vamos el 8 al 10. Dice la palabra aquí el Señor. La bestia que has visto, acuérdense que estamos hablando de que una de las dos bestias es el anticristo y la otra es el falso profeta. Aquí está hablando Juan que vio al falso profeta. La bestia que has visto o el falso profeta que has visto era y no es. Y está para subir del abismo. Mire dónde suben estos tipos. ¡Wow! E ir a la perdición, no a la bendición. Y los moradores de la tierra, o sea, las personas que creen en ellos, sus seguidores, son moradores de la tierra. No son hijos de Dios. Dice, moradores de la tierra. Cuyos nombres, esta parte sí es dolorosa, pastor copastor, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Ahí sí, como diría el católico, Virgen Santísima. ¿Cómo así que el nombre mío, si yo soy parte de esta religión de donde surge el falso profeta, cómo es que mi nombre no está escrito en el libro de la vida? Y el libro de la vida lo tiene Jesús, ¿verdad? Lo tiene Jesús, pero lo está viendo Juan en revelación, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es. Y será, versículo 9, esto, lo que dijo el copastor al principio de la transmisión, para la gente que tenga que sabiduría. Por eso oramos, le pedimos a Dios que le dé a usted sabiduría, que le quite la religiosidad y que permita que el Espíritu Santo, el verdadero espíritu del profeta, a través de la Biblia, le dé la claridad. Que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Versículo 10. Y aquí viene. Y son 7 reyes. Uno de los títulos de los papas son reyes. Ellos son reyes. ¿O no? Es el título jerárquico que se le da dentro de la misma Iglesia Católica. Son considerados reyes.
son considerados su majestad, son considerados el reemplazo del Espíritu Santo aquí en la tierra, son un rey. 5 de ellos han caído. ¿Cuáles fueron esos 5 primeros que cayeron? Mantenga ese versículo ahí, copastor, amada iglesia, y se los voy a decir. El primero, Pío 11, 1922-1939. Ahí va el primero. Tengan entendimiento. Dice que son 7 reyes y 5 cayeron. Vamos a mencionarlos. El primero fue Pío 11, 1922 a 1939. El segundo, Pío 12, 1939-1958. Ahí van 2 que han caído. El tercero, Juan 23, 1958-1963. El cuarto, el Papa Sexto, 1963-1978. Ahí van 4. ¿Cuál es el quinto? Juan Pablo I, el que mataron a los 33 días por una orden Illuminati masónica. Eso fue un sacrificio lo que hicieron esa gente al Dios que realmente le sirve. Entonces, ahí cayeron, los 5 de ellos han caído. Uno es, ¿quién era ese es? Juan Pablo II, el papa que ha durado más tiempo dentro de la religión católica. ¿Coincidencia? No. El papa que logró traer multitudes y la mayor cantidad de personas a la religión católica. Hasta el día de hoy hay familiares, hay personas que todavía tienen afiches incluso pegados, incluso estatuas de este hombre por todas partes del mundo. Yo vi una en Estados Unidos, allá en Stanford, Connecticut, donde obviamente residí por muchos tiempos. Allá hay una iglesia polaca, allá tienen tremenda estatua de Juan Pablo II. Ese es el que dice aquí la palabra. 5 de ellos han caído, ya los mencionó. Uno es Juan Pablo I y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure, ¿cuánto dice la palabra? Breve tiempo. Benedicto XVI. Duró muy poquito tiempo Benedicto, amada iglesia. Muy poquito tiempo duró Benedicto. Versículo 11, pastor copastor. Por eso es que esto tiene todo corroboración bíblica, pero también la historia. Estamos hablando de personajes que se pegaron a la profecía bíblica y se está cumpliendo tal cual. Versículo 11. La bestia que era y no es también el octavo. ¿Cómo así que el octavo? Si el sexto es Juan Pablo II, ¿verdad? ¿Quién es el octavo? ¿Quién es el séptimo? Y dice, es de entre estos 7 y va a la perdición. Wow. Están diciéndonos que el mismo que era el sexto también tiene que ser octavo, y por eso es que salían con una herejía, una falsa enseñanza de que iban a reencarnar el cuerpo de Juan Pablo II, que estaban intentando, no lo dudo, ¿verdad? Pero lo que no entendieron es de que no lo iban a levantar físicamente. Eso no lo podían hacer porque no lo hicieron. Pero sí lo que pudieron lograr y clonar fue las características de Juan Pablo II, su carisma, su carita de santo, su forma de ganarse al mundo. Dígame si no lo logró Bergoglio y aún más. ¿Verdad que sí, amada iglesia, pastor copastor? En el segundo segmento vamos a seguir confirmando información. Por ahora, entendimiento, amado iglesia. Yo sé que el copastor nos dije, es indispensable que hoy tengamos buenas imágenes para que usted entienda la profecía bíblica desde el aspecto literal, pero también con lo que la historia nos regala a través de la tecnología. Pastor, continuemos, por favor. Bueno, yo los dejo que ustedes sigan avanzando en esta parte. Realmente yo me voy a direccionar un poquito más en otros aspectos que también me parecen supremamente importantes de mencionar. Por ejemplo, quiero que abramos la escritura primera de Juan 4, verso
2 y 3. Y quiero utilizar la nueva versión internacional. Dice la escritura de la siguiente manera: en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios, y luego coloca ahí, todo profeta que reconoce que Cristo ha venido en cuerpo humano es de Dios, pero no todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino es del anticristo. Ustedes han oído que éste viene y en efecto ya está en el mundo. Me quiero centrar un poquito en esta parte porque yo de alguna manera sí también pienso de que hay otras corrientes religiosas, incluso la misma cristiana, que de alguna manera hoy en día se ha encargado simplemente de corromper lo que es inclusive la misma doctrina del Señor, de dañar principios netamente cristianos. El domingo pasado, inclusive recuerdo que en el mensaje que les predicaba, les decía que es una antítesis completa pensar que Jesucristo predica y dice, todo el que quiera seguirme, tome consigo su cruz y sígame. Y es una antítesis completa cuando el evangelio de hoy, el que se predica, el que la mayoría de gente quiere oír, se le habla de cuestiones completamente diferentes. A mí me parece que esto lo que está convirtiendo justamente es a que la gente realmente quiera vivir su propio evangelio, quiera vivir su propia religión, quiera vivir su propio mundo. Y yo sí tengo la sensación de que de alguna manera eso está transformando las creencias de alguna manera de la gente, eh, llámela cristiana evangélica, cristiana católica, cristiana, bueno, lo que usted le quiera colocar. Para mí esto sí ha venido jugando en contra, cambiándole el direccionamiento al pensamiento de la gente y les invita simplemente a tener conceptos completamente opuestos a lo que son los principios bíblicos. Y pienso que eso a la larga es lo que el escenario perfecto para que, por ejemplo, el falso profeta aparezca. La semana pasada algo de lo que también les decía en el faro anterior es que la gente quiere ahora tener su propia forma de buscar a Dios, sus propias maneras. Hoy en día, digamos, casi que a nada se le llama pecado. Por ejemplo, si hay un divorcio, no se le llama pecado. Si hay un aborto, no se le llama pecado. Si hay una relación homosexual, ya no se le llama pecado. Si hay diferentes tipos de comportamientos o aberraciones, ya no se le califica eso como pecado. Para mí, de una u otra manera, se está sacando ya lo que es a Jesucristo de la mitad de esa parte, de ese escenario. Y aquí, primera de Juan, este pasaje que acabo de leer, si ustedes se dan cuenta, un poco antes del Apocalipsis, el mismo escritor del Apocalipsis está escribiendo una carta y está diciendo, ojo, porque los falsos profetas lo que van a decir es que Cristo no es importante, es que Jesús no es importante, y es que la forma de seguirlo a él no es importante. Y eso va a causar lo que después o va a ocurrir en el Apocalipsis, y es que la gente se va a acostumbrar a tener una vida de esa forma y de esa manera de buscar a su propio Dios. Y ese Dios va a tener las características que son las que estamos observando de la bestia. Y obviamente, ¿quién va a dirigir esto? El falso profeta. Ahora bien, todo esto lo digo porque de alguna u otra manera, aun cuando sé de que la parte católica ha estado siempre involucrada en cosas completamente equivocadas, erróneas y donde se promueve, por ejemplo, pecados graves como la idolatría. Pero yo sí siento de que hay un conjunto de religiones
como la misma cristiana evangélica mal manejada hoy en día, que le están haciendo la segunda, de alguna manera, a lo que va a ser el reinado de lo que es el anticristo. Copastor, voy con usted. Así es, efectivamente, es abriéndole camino a lo que es el falso profeta que nos menciona la Biblia. Y este falso profeta le abrirá camino, obviamente, a lo que es el anticristo. Bien, entonces quedamos en que el Papa Benedicto XVI no renunció por sí, fue quitado por ciertas entes. Él no les convenía y como les digo, este cardenal expresa en alguna parte el hecho de que le mandaron como guardián de Benedicto y Benedicto mismo reconoció ante él, dijo, ahora me quieren cuidar. Y la pregunta era, ¿y cuidar de qué? ¿Qué cuidarán a un anciano de esos? ¿Por qué lo mandarán lejos? Algo sabía él que estaba encubriendo, que quería seguramente hablar. Ya le digo, incluso los textos cuando él muere, si ustedes buscan allí las fuentes, todas sus memorias y todo fueron quemados ese día inmediatamente. Es decir, lo que el Señor dejó escrito no se puede saber realmente qué era el conocimiento que él tenía sobre eso. A él lo quisieron callar exactamente por alguna razón. Yo tengo aquí un texto, esto no es reciente, es de hace 3 años, pero de todos modos lo voy a leer porque me parece interesante y viene al tema. Se trata de un señor que se llama José Galat, aquí en Colombia. Por entonces era el rector de la universidad, aquí lo tengo, la Universidad La Gran Colombia, una de las universidades que existen aquí. Él era el rector, obviamente católico. Mírenla como él se expresa en referencia a lo que es el Papa Francisco. Dice, lo voy a leer textualmente. El académico y dueño del canal Teleamiga, es un canal de televisión aquí en Colombia, José Galat, asegura que el Papa Francisco es el falso profeta del que habla la Biblia. Como un baldado de agua cayeron las palabras del rector de la Universidad La Gran Colombia para la Iglesia Católica, todo por el rechazo que siente hacia el Papa Francisco, llamándole como el falso profeta del que habla la Biblia. En diálogo con Blue Radio, que es una emisora acá en Colombia, dice, Galat aseguró que el auténtico Papa es Benedicto XVI y no Francisco, quien fue elegido por una mafia de cardenales que lo han confesado incluso desparpajadamente y señaló que el sumo pontífice es falso y además dañino para la iglesia. Agregó que Francisco es el falso profeta de la Biblia, quien enseña herejías que van en contra de la palabra de Dios y pavimenta las puertas al anticristo. Señaló que existe, oigan lo que dice, una gran ignorancia de parte de los católicos y de la iglesia y de otras instituciones que respaldan las insensateces del sumo pontífice. Asimismo sentenció que solo se salvarán los que cumplan los mandamientos. Esa es una parte de lo que dijo el Señor allí. Dese cuenta, como les digo, no estoy hablando, no estoy tomando textos protestantes, es de los mismos católicos que ellos analizan y se dan cuenta de cómo son las cosas. Él acusa abiertamente que el Papa Francisco fue elegido, dice, por una banda de cardenales que están confabulados para tener algo. Dice, es un falso, le hace daño a la iglesia. E incluso dice que la iglesia católica son ignorantes al ver cómo el Papa hace insensateces. Eso quiere decir que está haciendo cosas que van en contra incluso de los mismos mandamientos de la doctrina de la fe católica. Y si nosotros revisamos, como les dije en un comienzo, Ratzinger, el Papa Benedicto, una de las cosas que él defendía era el matrimonio, defendía la familia. Está en contra de los abortos. Recuerden que él persiguió incluso las uniones gays, todas estas cosas. Eso no le favorecía a la Iglesia Católica. Necesitaban subir un papa que estuviera de acuerdo con las, digamos, los pensamientos que tiene el mundo hoy en día. La Iglesia Católica necesitaba quedar bien con el mundo entero. ¿Por qué? ¿Por qué necesitaba quedar bien con el mundo entero? En el próximo segmento les digo por qué. Siga, pastor. Bueno, y ni qué hablar hoy por hoy también de diferentes denominaciones, ¿no? Donde también se les permite ya ejercer algún tipo de liderazgo a personas, por ejemplo, que pertenecen
al LGTBI o cosas como esas, ¿no? Como le digo, siento que de alguna manera todo entra como en cierto paquete, todo va como encaminado hacia cierto rumbo, y pienso que de alguna manera ese espíritu que habla claramente la escritura y particularmente Juan del anticristo, está tomando el control de la mayoría de personas en cuestiones aparentemente o netamente religiosas. Hermano Exo. Pastor, usted menciona utilizar ese pasaje en Juan y cuando el mismo apóstol Juan, inspirado por el verdadero espíritu del verdadero profeta que es Jesucristo, le da a usted y a mí no es ni siquiera es una recomendación, esto es una instrucción de salvación para su alma. Queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. Sométanlo a prueba para ver si es de Dios. ¿Cómo usted puede someter si el pastor Miguel es un hombre de Dios, si el copastor es un hombre de Dios? ¿Cómo usted lo puede someter? ¿Cómo usted puede someter si lo que dice Francisco o el cura de la esquina es de Dios? Es que suena bien, es que suena chévere y no, el man tiene una personalidad fantástica, es muy carismático, aquel día me dio para una huepanela, y no, este señor de verdad que se le ve, listo, ya, el diablo te cogió, porque en ningún momento la escritura nos enseña de que es por las obras de un ser humano que usted reconoce si un hombre es de Dios o no. Tan sencillo. El falso profeta va a venir con esas cualidades, va a venir con una cara piadosa, con con un verbo que te va a gustar. Eso es lo chistoso y lo crítico. El falso profeta te va a caer bien, te tiene que caer bien para ser falso profeta. Te tiene que caer bien. A Jesús no le caían bien. Jesucristo no le cayó bien a la gente, por eso lo mataron. Y eso que usted es el que se la pasa con el Cristo en la boca, con el creo en la boca, pero se le olvida de que a Jesús y su mensaje no le gustó a la gente, así como no te gusta a ti en esta noche. Qué curioso, ¿verdad? Y el mismo Jesús dice, pero si viene otro en mi nombre, o sea, va a utilizar mi nombre, va a utilizar mis cualidades, y a ese sí lo van a recibir, el falso profeta, que de hecho hay muchos de esos ya por todo el mundo. Mire de que sí hay que prestarle mucha atención a la profecía. Ya explicamos en Apocalipsis 17 la cuestión de los cinco reyes. Uno es, y uno va a durar corto tiempo, y el sexto, prácticamente el octavo va a ser como el sexto. Y llegamos precisamente a Francisco. Llegamos a este hombre que para mí rompió todos los récords de audiencia, de aceptación de todo el mundo, porque claro, el tipo, para poderle traer el mundo al anticristo, al líder político, se tiene que ganar a la gente. ¿Cómo? Bienvenidos el movimiento LGTB. No, eso aquí todos somos hijos de Dios, tal, tal, tal. Las mujeres y el aborto, no, es su cuerpo, es su decisión. Claro, se los gana, trae masividades, impulsa más la idolatría. Por ahí el año pasado, 2022, octubre, escuché, los cristianos son huérfanos porque no aceptan a María como madre. No sé si usted escuchó eso en las palabras supuestamente somos huérfanos. Cuando a mí Jesucristo me dice en su palabra, en Juan capítulo 14, versículo 18, no los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. A mí me importa un pepino lo que diga este tipo si cree que nosotros somos huérfanos porque no aceptamos a María. Jesús, el día en que padece, el que entrega su vida por usted y por mí, le dice a Juan, Juan, esa mujer queda ahí contigo,
nunca mencionó la palabra madre. Le dice a María, he aquí mujer, aquí está tu hijo. ¿Cómo es posible de que Jesús le diga a María mujer y no le diga mamá momentos antes de él regresar al cielo? ¿Qué pasó ahí, pastor, copastor, amada iglesia? Amigo, sentido común. Jesucristo, y María también lo sabía, que Jesucristo regresaba a sentarse a la derecha del Padre y ya María dejaba de ser su mamá. Regresaba al papá, regresaba al Padre. Usted en ninguna parte del Apocalipsis, de los eventos futuros, usted no ve por ningún lado mención de que al lado derecho, a la diestra está, del Padre está Jesús y a la izquierda está María. En ninguna parte, hermanos. Y eso lo conoce perfectamente el diablo y esto no es culpa de María. Esto es la estrategia de Satanás y utilizando el falso profeta para engañar a la humanidad, quitarle la gloria a Jesucristo y entregársela a alguien. A él no le importa si es María, si es Pedro, si es Pablo, si es Jacobo, si es Abraham, el que sea. Mientras usted tenga a alguien por encima de Jesús en su corazón en cuestiones espirituales, sabe que te tiene en tus manos. Ahí mismo en 1 Juan capítulo 4 versículo 2. En esto es que pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. El tema de la Iglesia Católica es María. A mí no me vengan a decir, porque yo fui parte de esa religión por muchos años y a mí siempre me fomentaron de que María estaba por encima de Jesucristo. Siempre, pastor, copastor, amada iglesia. Nunca me llevaron a entender, a pesar de que él hizo el sacrificio, no, es que como la mamá lo trajo, entonces es la mamá la que tiene la autoridad. Y le quitaron la gloria a Jesucristo. Y le pregunto a usted, hermano, y la recomendación o la instrucción de Juan, ¿cómo usted puede discernir quién tiene el Espíritu de Dios y quién tiene el Espíritu del falso profeta? Si usted no conoce este libro que tengo aquí en mis manos, usted está jodido. Usted está jodido, hermano. Usted está en un serio problema con Dios. Usted está en un serio problema porque va en camino a que el falso profeta, cuando sea el momento adecuado, y ya lo está haciendo, por eso vemos a Francisco viajando a los países árabes, se está formando la hermandad, el ecumenismo, que es uno de los dos cuernos de la bestia, de la segunda bestia. Apocalipsis 3 te dice que esa segunda bestia venía con dos cuernos, el ecumenismo y el otro es la nueva era, lo que está haciendo Francisco en este momento. Está uniendo a todo el mundo, a todas las religiones. Los necesito aquí. Si usted es budista, si usted es ateo, si usted es agnóstico, si usted es ortodoxo, de donde usted venga, únase con nosotros. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que yo los voy a entregar a todos ustedes al anticristo. Y claro, el anticristo necesita una persona, un líder religioso, entrenado, capacitado, diligenciado en palabra, con la facilidad de engañar a la gente. Pastor, en el último segmento, sí creo que nos da el tiempito para no dejar cabos sueltos. Vamos con la descripción física de cómo Jesucristo sí describe con lujo de detalles cómo se iba a vestir o cómo se está vistiendo el falso profeta y también cómo va a terminar al final de la historia. Pastor. Bueno, sí, el tiempo realmente nos ha avanzado ya. Vamos bastante ya adelante. Nos queda un tramo corto. Así de que vamos a hacer intervenciones un poco más breves. Les recomiendo para que tal vez los dos finalicen lo que tengan por exponer. Yo de mi parte quiero mencionar algo en lo cual definitivamente también me centro y lo veo de esta forma, y es que a Jesús definitivamente tiene que desaparecer. Hablo en cuestiones netamente de adoración, de rendirle culto, tiene que desaparecer del mapa.
Y para mí lo que está haciendo hoy en día el conjunto de la iglesia, vuelvo y le digo, no le coloco nombre ni apellido, llámela como usted la quiera llamar, evangélica, católicos, ecuménicos, bueno, qué sé yo. Definitivamente yo siento de que la figura de Cristo la quieren desaparecer. Y me afirmo incluso en qué sentido, o en dos aspectos netamente bíblicos. El primero hace alusión en lo que menciona Daniel 9:27, que inclusive fue uno de los estudios recientes y que partió justamente de lo que es ahora este estudio que estamos hablando tanto del anticristo como del falso profeta. Y mire lo que dice acá, por ejemplo, eh, la nueva versión internacional. Dice, durante una semana este gobernante, hablamos de las semanas de Dios o las semanas que ya en algún momento mencionamos, la semana de 7 años, el gobernante hará un pacto con muchos, hablando de las naciones que en ese momento se encuentran sobre la tierra. Pero mire lo que dice aquí, pero a mitad o a media semana pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Ahí me quedo en ese sentido. Claro, fundamental, la parte de Cristo tendrá que desaparecer. O sea, lo que es el seguir a Jesús está en periodo de extinción. Por eso hoy en día las predicaciones, los mensajes y las cosas van orientadas más hacia otro punto completamente diferente, menos a lo que es el centro de la escritura, que es finalmente Jesucristo. Pero acá, categóricamente, yo veo que Daniel lo menciona. Y eso es algo, y además, para que aparezca una nueva doctrina y venga un nuevo sacrilegio y para que aparezca un nuevo Mesías, definitivamente tendrá que desaparecer Jesús como centro digamos, de punto de adoración, ¿verdad? Entonces, y aquí siento de que estarán comprometidas, vuelvo y reitero, todas las religiones del mundo, ¿sí? Encabezadas, puede ser que sea por la católica, eso se lo dejo a ustedes dos, hermanos que están hablando sobre este tema. Eh, no sé por quién, pero yo sí veo que aquí hay una complicidad enorme en todos los aspectos y de todos los lados, de todo lado, ¿sí? Eso por un punto. Y lo otro de lo que les quería mencionar es que justamente para que el falso profeta, que sabemos que es el que va a tomar el direccionamiento de la parte netamente religiosa, tome, digamos, ese poder o esa categoría de ser el gran falso profeta, el gran jerarca, el gran líder en cuestiones religiosas. Para que él pueda sentarse en eso, necesariamente no puede existir la figura de Jesús tampoco. Porque si está la figura de Jesús, él no puede tomar, digamos, esa posición de ser el gran líder religioso de ese momento. Así de que yo sí siento de que esto va en periodo en el cual, como dirían, de extinción. Y hoy simplemente la gran mayoría de personas que están al frente de las congregaciones, lo único que están haciendo es desviando la atención y llevando a la gente a cosas completamente distintas que tienden más a entretener, pero que se pierde el fundamento netamente de Jesús. Copastor. Perfectamente voy a enlazar lo que ustedes dos han mencionado ya con lo que yo les había presentado anteriormente. El Papa Benedicto fue quitado para poner otro con ciertas cosas porque les favorecía. ¿Qué era lo que buscaban o qué es lo que busca este tipo de doctrina? Pues quiero ir a otra página. Este es el ADN del CELAM, que también es una página católica, y el solo título casi que lo revela, que es lo que ustedes dos han mencionado. Dice: Congreso Continental de Ecumenismo 2022. Y está, día primero, el ecumenismo hoy es una urgencia. Esa es la respuesta para todo. Dice allí, con modalidad híbrida se está llevando a cabo el Congreso Continental de Ecumenismo con amplia asistencia y pluralidad de voces precedentes. Venimos transitando este proceso del cual este Congreso es un hito muy importante. Era una de las reflexiones que daba uno de los representantes allí.
Ellos se reúnen, tienen un organismo donde se juntan, ¿no? Entonces, donde van a tomar una serie de decisiones en las cuales va a estar implicado no solamente ellos, sino el mundo entero. Voy a leer una parte más abajo, lo voy a saltar, que dice análisis profético como subtítulo, y dice luego el programa previsto, y miren lo que dice, el programa previsto invitó a hacer un análisis profético del ecumenismo en América Latina y el Caribe. Y a mí me llama la atención esa forma como lo dicen, el programa. Es decir, eso es algo que ya ellos tienen puesto allí, ellos ya saben cuál es su agenda, qué es lo que van a realizar. Nosotros vamos a poner el ecumenismo, no solamente están hablando de América Latina y el Caribe, pero ellos ya tienen una agenda, cómo lo van a trabajar. Ahí es donde nos damos cuenta que esto no es al azar que está ocurriendo estas cosas. Existe una agenda mundial por parte de alguien o alguienes, ¿no? Quienes nos están manejando y están creando esto. Abajo, voy a saltarme otro pedacito. Vean lo que dicen. ¿Cuáles son los logros de estos 60 años de vida que tiene el CELAN en materia de comunismo? Y entonces responden: haber impulsado estructuras e incorporado el diálogo ecuménico a la acción evangelizadora, no cejar en la búsqueda de la unidad y haber hecho pedagogía de lo interreligioso y lo ecuménico, enseñando incluso a partir de las diferencias, superar el concepto de secta al referirse del evangelismo y acercarse al movimiento pentecostal americano, aceptando, y póngale cuidado lo que dicen, el concepto que dio el Papa Francisco, ecumenismo del camino. Dese cuenta de dónde vienen estas cosas. Entonces uno ahí empieza a entender de razón Francisco era el que tenía que estar allí. No podía ser Ratzinger, no podía ser Benedicto, porque existe una agenda mundial que se llama el ecumenismo, una serie de doctrinas que se van a juntar en una sola, y el camino lo están realizando, según dice ahí, hace 60 años con este grupo que se llama CELAN. Ustedes lo pueden buscar allí en el internet. Y uno de los principales referentes que tienen allí es el concepto que entregó Francisco, es decir, bajo los conceptos de él es que se maneja ese ecumenismo. ¿Cuál es? El ecumenismo del camino. Voy a leer otra página, está, a ver, no recuerdo, está, Misión 21. Dice, participar en el encuentro ecuménico más importante del mundo. Dice, más de 40,000 representantes de más de 350 iglesias participan en esta asamblea. Esta reunión se celebra en suelo europeo por primera vez en 50 años y ofrece la oportunidad única de sumergirse directamente en el ecumenismo mundial. Esto es lo que escribe no sé qué, ahí lo dejamos para otro momento, entonces leer. ¿Qué es lo que yo reflexiono al final de todo esto? ¿Necesitan ellos o existe un organismo a nivel mundial que necesita crear una entidad la cual va a gobernar el mundo entero? Eso se llama el ecumenismo. Muchas doctrinas se están juntando. Nosotros la semana pasada hablábamos cómo Papa Francisco se juntó con los líderes del Islam, con los musulmanes, con una gente de grupos allí. ¿Por qué? Porque ellos necesitan pactar, formar un grupo. A la Iglesia Católica no les sirve tener un papa como Benedicto. Imagínense un papa de esos. ¿Cómo se va a ser amigo de las otras religiones? Incluso dentro de las iglesias cristianas hay muchos pastores que estaban metidos allá en esa vaina del ecumenismo. Entonces dése cuenta que hay personas que se necesitan tenerse allí y personas que no sirven, como Benedicto. Francisco es uno de los líderes de esta categoría. Para concluir, nosotros mencionamos que van a haber dos entes que gobernarán el mundo. Uno lo político, otro lo religioso. Y lo religioso irá adelante, le abrirá camino a lo político. Eso religioso va a dominar el mundo. El ecumenismo busca eso, formar una religión mundial, impulsado por un líder que es el que denomina la Biblia el falso profeta. ¿Quién será ese líder? Puede ser el Papa, puede ser otro personaje, pero va a ser un líder. Por hoy, la Iglesia Católica es uno de los que más apoya este tipo de movimiento. Por eso ellos son entregados hoy como una falsa doctrina y como los principales, digamos, proponentes de lo que es un falso profeta. Muchas gracias, Dios les bendiga. Nos vemos la semana entrante. Siga, pastor. Igualmente para usted, copastor, feliz descanso. Y de una vez
otra vez hago un cambio de frente allá a mi hermano Exxon para que tenga tiempo de poder cerrar en esta noche este programa del Faro. Ahora sí, alístense. Viene la descripción con imágenes. Por favor, tenga entendimiento, no sea escéptico, porque Jesucristo fue muy claro en describir de dónde iba a venir el falso Espíritu Santo, obviamente en un hombre de carne y hueso. Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 al 5. Vamos a leer la Reina Valera o la versión internacional. Voy a leer para que se entienda más para las personas que de pronto hay términos que no los entiendan. Dice el título, La mujer montada en la bestia. Desde el primer programa dijimos claramente que dos bestias vienen a gobernar en brevemente. Una de ellas el anticristo, la otra bestia es el falso profeta. Y aquí el título, la mujer montada en la bestia. ¿Por qué la mujer? Si usted es crítico y analítico, la palabra iglesia, eclesia, ¿es un término masculino o femenino? Es un término femenino, iglesia. No es iglesio, es iglesia. Se sobreentiende que es un término que se le adjudica a algo relacionado con mujer o con feminidad. La mujer, o sea, la iglesia montada sobre la bestia, sobre el falso profeta. Uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas se me acercó y me dijo, está hablando Juan, venga Juanito, y por parte de Jesucristo te tengo que mostrar el castigo de la gran prostituta que está sentada sobre muchas aguas. Prostituta, porque como lo acaba de mencionar Jairo, esta iglesia se une con cualquiera. Usted ha visto que la única religión en el mundo que logra juntar presidentes de cualquier nación, y esos presidentes van y le comen, y van y lo visitan allá a Roma, es la iglesia católica. No hay ninguna, ni siquiera un líder evangélico, por muy bueno, por muy ungido, ha logrado hacer eso. Por eso se habla de prostituta, que está sentada sobre muchas aguas. Lamentablemente, las aguas en la palabra de Dios significan multitudes, muchedumbre de gente. El agua usted la ve como infinita, si se para en la orilla del mar, eso no tiene fin. Haga de cuenta, tradúzcalo, tráigalo al aspecto espiritual. ¿Cuántas personas de la religión popular católica existen? Multitudes como las aguas. Por eso ponga el entendimiento. Versículo 2. Con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra. Lo explicamos. Todos los presidentes van a Roma. Hace poquito me enteré que la esposa del presidente Petro estuvo allá, dizque pidiendo la bendición del Papa. Allá estuvo la vieja esa. Entonces, mire que sí se cumple la palabra. Los reyes van donde está la gran ramera, la prostituta espiritual, a pedir bendición. Imagínense. Ya se imaginarán lo que Dios está viendo en ese momento. Con ella cometieron adulterio los reyes de la tierra, y los habitantes, ahí entran, de la tierra, se embriagaron con el vino de su inmoralidad. La palabra inmoralidad, yo creo que a usted le suena bastante claro lo que significa la inmoralidad. Yo me nací católico, me muero católico, pero me tomo mi media de guaro en diciembre. Mucho pecado dentro de las filas en cuestiones inmorales. Por eso se escucha y es una de las cuestiones que Jesucristo hará en el final del tiempo. Por tanta abuso sexual de los niños, de tanto cura, de tanto arzobispo. Mire, al pastor usted critíquele, hermano, critíquenos o critíquele a un pastor que se roban la plata. Y es cierto, hay muchos que lo hacen.
pero de robarse en la plata a tocar a un niño, ¿usted me va a decir de que robarse la plata es más grave que tocar a un niño en su sexualidad, en su moralidad, en dañarle su fundamento de vida, simplemente porque un hombre que no tenía don de continencia y porque no tenía llamado de Dios y porque sus pantaloncitos no podía tener eso guardado? ¿Usted me entiende lo que le estoy diciendo? Decide hacer lo que tanto se le criticó y que tanto Jesucristo denunció sobre la cuestión de tocar a los niños. Inmoralidad, versículo 3. Luego el ángel me llevó en el espíritu a un desierto y allí volví a ver a una mujer, a una iglesia, vi a una iglesia montada sobre ¿qué? Sobre una bestia ¿de qué color? Escarlata. ¿Alguien tiene un sinónimo del color escarlata? Me lo voy a poner yo, pastor y copastor, con el debido respeto. Rojo. Rojo. Aquí es donde empieza Jesucristo a revelar cómo se va a vestir la iglesia gran ramera, la prostituta, la inmoral, y no solo eso, de donde va a salir el falso profeta. Continuemos. Luego, versículo 3, luego vi el ángel que me llevó en el espíritu al desierto, vi una mujer montada en una bestia, escarlata, rojo, o sea que se iban a vestir de rojo. La bestia estaba, ¿qué? Cubierta de nombres blasfemos contra Dios. ¿Se acuerdan lo que dijo el Yuca hace poquito? Por las venas de Jesús corre sangre pagana. ¿Qué blasfemia se tiró ese tipo recientemente aquí en mi país, Colombia? La gran ramera, la prostituta, el falso profeta va a venir con una cantidad de nombres blasfemios, lo que dice el pastor Miguel, a Jesucristo, a quitar a Jesucristo de la pantalla, a quitar a Jesucristo, quitarle la gloria, y si es posible, le tiramos a su sangre que no tuvo pecado, y obviamente si es sangre verdaderamente santa. ¿Qué más dice, pastor? Blasfemiaron contra Dios y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Versículo 4. La mujer estaba vestida ¿de qué color? Permítame, yo también colaboro aquí con las imágenes. De color púrpura. Esa camiseta que tiene el hermano Edson aquí en el programa. Púrpura, morado, como le quieran, purple en inglés. Mire que Jesucristo sí es categórico. Los vio antes de que se formara la primera iglesia católica romana por Constantino. Jesucristo ya vio el futuro, ¿verdad? Moisés, Dios le muestra a Moisés el pasado, a Juan le muestra el futuro. Incluso dice la palabra, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y el copastor ahí les está colocando una imagen clarísima allá del conclave, de los conclaves donde normalmente sacan al próximo papa. Nunca usted va a ver de que estén de otro color, con la excepción de estos dos colores, o son morados o son de vestido de color rojo. Perfecta la profecía de parte de Jesucristo. Y además, ¿qué dice el Jesucristo del falso profeta? ¿De qué iba a venir adornada? Dice, adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Esto me huele a la Basílica de San Pedro. Los que han tenido la oportunidad de ir a ese lugar saben de desde que entran a ese edificio, todo ese mármol, de techos pintados por grandes personajes, cuestiones de oro, el cádiz de oro, todo como Jesucristo se lo mostró al ángel, al apóstol Juan, y por eso es que Juan más adelante dice, Juan no podía creer la descripción de lo que le estaba mostrando Jesucristo. Tenía en la mano una copa de oro, ¿llena de qué? Sí, usted cree que son hostias, las galletitas esas que son blancas, esas galletitas, ¿sabe cómo las menciona Jesucristo acá? Abominaciones. Así que cada vez que usted se ingiere un pedazo de esa galleta, ya sabe lo que se está comiendo y posiblemente no sabe ni siquiera lo que se está comiendo. Abominaciones, demonios, porquerías, o sea, lo que ellos hicieron a través de la historia, usted simplemente está diciendo amén, gracias.
Por eso es que bien mencionamos, amado, que lo tenemos realmente en oración, lo tenemos siempre proyectado para que conozca la verdad de Jesucristo. Y termina diciendo, y de la inmundicia de sus adulterios, y en la frente llevaba un escrito, un nombre misterioso, la Gran Babilonia, la madre de las prostitutas. Claro, la Iglesia Católica es la madre de las otras prostitutas. ¿Cuáles son las otras prostitutas? No son mujeres, hermanos. Entienda que no está atacando en cuestiones de sexo, ni está atacando cuestiones de espiritualidad. Ahí vienen las otras religiones, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, cualquier denominación que utilice otro libro que no sea la Biblia, y el catolicismo, aparte de la Biblia, utiliza algo que se llama el Catecismo Romano, un libro fuera de contexto que no tiene nada que ver con lo ya escrito, y eso es una característica muy personal de cada de las religiones prostitutas. Los testigos tienen el Atalaya, ¿verdad? Los mormones tienen el libro del Mormón, que supuestamente es otro libro de Jesucristo. Entonces, ojo, identifique, entienda cómo es que las otras, la gran ramera espiritual, la religión mayorista, tiene por debajo las otras. Y miren lo que mencionó el copastor, ellas le copian, hace una convocación en Bergoglio, allá están, cualquiera de ellos están involucrados allá. Pastor, yo sé que nos extendimos un poco, pero creo de que hay que terminar de la forma que es. Unos minutos más, unos minutos menos, a usted le puede significar o salir de la ignorancia y entrar al camino de la salvación, no al camino de este congreso que mencionó el copastor. ¿Qué dijo el Jesucristo en Mateo capítulo 24? Cuando se formen estos congresos de papas, de arzobispos, de judíos, de ortodoxos, ¿qué dijo Jesucristo? Y eso es a lo que usted le tiene que tener mucho cuidado. Mateo capítulo 24, versículo 23. Entonces, si alguien les dice a ustedes, miren que allí está Cristo, allá está, dice, no lo crean. No crean, hermanos, a lo que esta gente está tratando de hacer, porque lo único que están haciendo es formándolo a usted para cualquier momentico salgamos de este mundo. En el arrebatamiento le queda el planeta disponible al anticristo y al falso profeta. ¿Para qué? Para hacer lo que ya estudiamos en los estudios de Daniel, de las 70 semanas. ¿Y cómo va a terminar la cuestión con el falso profeta? A través del Vaticano de Roma. Apocalipsis capítulo 19, verso 20. La bestia fue apresada, listo, ya apresaron al anticristo. Y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, el microchip, y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. ¿Quiénes van a estrenar el lago de azufre? El anticristo y el líder de la religión, que obviamente va a entregar al mundo al anticristo. Posiblemente usted sea de esa religión. Por favor, no somos perfectos. El pastor Miguel podrá tener, como cualquier ser humano, defectos como ser humano, pero eso no le quita que los llamados no vengan de Dios. En los conclaves, cuando sale el humo por ese tejado, hermano, ¿cuándo Jesucristo hizo un llamado en un conclave? Usted le pregunta al pastor Miguel, ¿cómo fue su llamado? No fue ni a través de un concilio, no fue a través de una iglesia, fue un llamado personal, directo, one on one, así como siempre fue bíblico. Y obviamente usted sabe que cuando se muere un papa y renombran otro, lo menos que ocurre ahí es que Dios se meta ya a hacer la selección. Son hombres escogidos por otros hombres. Pastor, gracias por el tiempo. Fue una noche de verdad, creo yo, de que el Señor se va a mover en ciertas personas y seguramente veremos esos frutos recogidos en algunos de ellos si tienen la humildad de entenderlo. Pastor. Feliz descanso para usted, hermano Exxon. Sí, llegamos al final del programa y solamente rápidamente quiero decir gracias a cada uno de los hermanos que nos acompañó hasta este momento. Este fue el último capítulo de lo que es este primer estudio del año.
donde hemos hablado del falso profeta. Le damos gracias a cada uno de ustedes por su disposición, por permitirnos llegar hasta sus hogares, y le deseamos en esta noche que tenga un feliz descanso, que la bendición de Dios esté realmente en su casa, en su corazón, en su vida, y como siempre, será hasta una próxima oportunidad que nos reencontraremos, si es que Dios no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para cada uno de ustedes y también para el gato. Feliz noche.